Hola a todos. En este segundo laboratorio vamos a empezar aprendiendo a usar dos funciones bucles que vienen incorporadas en R, que son las funciones for y while, que también vienen en otros lenguajes de programación. La primera función, que es la función for, lo que va a hacer es repetir una orden que nosotros le pidamos una cantidad fija de veces. ¿Tá? Entonces nosotros a la función for le vamos a pasar las coordenadas de un vector. En este caso las coordenadas del vector, o sea, el vector en este caso es el vector 1, 2 hasta n, pero podríamos ser cualquier tipo de vector. ¿Tá? Lo importante es que esta función va a entender que según el largo de este vector es la cantidad de veces que tiene que repetir la orden que nosotros le vamos a poner acá entre corchetes. ¿Tá? O sea que la cantidad de veces que repite la orden es fija. A diferencia de la función while, que la función while va a repetir la orden que nosotros le pidamos una cantidad no fija de veces, sino que va a depender de una condición que nosotros le pidamos. ¿Tá? Entonces, mientras se cumpla esa condición, que no sabemos cuántas veces se va a repetir, entonces la función while va a repetir la orden que nosotros le pidamos esa cantidad de veces. ¿Tá? O sea, mientras se cumple esta condición, se ejecuta la orden que nosotros le pasamos entre corchetes. ¿Tá? Entonces funciona así. La función for le ponemos paréntesis y in, y acá un vector, en este caso le puse el vector 1 a n, y acá entre corchetes le voy a tener que decir qué orden quiero que ejecute esa cantidad fija de veces. Y para la función while le voy a tener que poner una condición, entonces le voy a decir mientras se cumpla esta condición, entonces la función R, esta función de R va a repetir la orden que nosotros pongamos entre corchetes. ¿Tá? Vamos a ver un ejemplo que me parece que muestra bastante claro cuál es la diferencia entre estas dos funciones. ¿Tá? Entonces para eso vamos a usar R para construir la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es una secuencia que aparece bastante o sea, hay bastantes ejemplos de esta secuencia en la naturaleza y consiste en lo siguiente. Está formada por números enteros, en donde el primer número de la secuencia es el 0, el siguiente número es el 1, y luego cada vez el siguiente elemento de esta secuencia va a ser la suma de los dos anteriores. ¿Tá? Entonces, en este caso, el siguiente elemento sería la suma de 1 más 0, que es 1, el siguiente sería la suma de 1 más 1, que es 2, el siguiente sería la suma de 2 más 1, que es 3, el siguiente sería 3 más 2, que es 5, el siguiente sería 5 más 3, que es 8, y el siguiente sería 8 más 5, que es 13, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para el primer caso, quiero hallar los primeros 100 elementos de la secuencia de Fibonacci. ¿Tá? O sea, quiero usar R para hallar los primeros 100 números de la secuencia de Fibonacci. ¿Bien? O sea que yo ya sé que voy a tener que repetir esto que estaba haciendo recién de, bueno, el nuevo elemento va a ser la suma de los dos anteriores y voy a tener que estar repitiendo esto 100 veces. O sea, yo sé que tengo una cantidad fija de veces para la cual tengo que repetir este procedimiento. Por lo cual la función que mejor se ajusta a esto que nosotros queremos hacer es la función for. ¿Tá? Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es exactamente lo mismo que escribí acá. Primero vamos a tener que definir quiénes son los primeros dos elementos de esta secuencia. ¿Tá? Entonces vamos a, bueno, ya vamos a indicar qué longitud quiero que tenga la secuencia. Voy a decir, bueno, quiero los primeros 100 elementos de la secuencia. Y voy a crearme un vector con la función concatenar, en la que voy a colocar los primeros dos elementos de la secuencia, que son 0 y 1. Obviamente este vector lo vamos a tener que ir agrandando a medida que vaya incorporando el elemento nuevo de la secuencia. ¿Tá? Entonces ahora le voy a decir, bueno, primero vamos a correr estas dos líneas, y ahora le voy a decir, bueno, for i in 1 a n, o sea, ese es el vector 1, 1, 2, 3 hasta n,
y ahora voy a poner entre corchetes que quiero que haga. Entonces le voy a decir, bueno, quiero que quiero asignar el elemento nuevo de la secuencia que dijimos que es la suma de los dos anteriores. O sea que voy a tener que hacer la suma en i menos 1 más, o sea, x evaluado en i menos 1 más x evaluado en i menos 2. Bien, entonces ahora digo, bueno, el nuevo, ¿está bien? O sea, acá el nuevo, entonces lo que me va a estar haciendo es sumar los dos elementos anteriores de la secuencia. Y ahora se lo tengo que agregar al vector x. Entonces ahora voy a sobreescribir al vector x y digo que x ahora lo cambio y lo voy a formar concatenando el vector x que tenía antes más la coordenada nueva que acabo de crear. Bien, entonces de esa manera se supone que deberíamos de tener un vector en el que cada nueva coordenada se construyó sumando las dos anteriores. Vamos a correr estas líneas y vamos a llamar al vector x a ver cómo nos quedó. Bueno, acá no parecen que fueran enteros porque claro, enseguida esta secuencia crece muy rápido y enseguida los números empezaron a ser grandes, pero si nos fijamos acá en esta ventanita me dice que el vector x tiene 100 coordenadas, la primera es 0, después 1, después 1, después 2, después 3, después 5, después 8, 13, 21, 34 y así hasta el último, que a ver acá parece ser 2,18 por 10 a la 20. ¿No? O sea, el último número de esta secuencia es de estos primeros 100 elementos de la secuencia es un número muy grande. ¿Bien? Entonces de esa manera me pude construir los primeros 100 elementos de la secuencia sin tener que obviamente hacerlo a mano. ¿Tá? Pero entonces nosotros ya sabíamos que teníamos que hacer esto una cantidad fija de veces. ¿Tá? O sea, este procedimiento de sumar las dos coordenadas anteriores del vector. Bien, ahora vamos al siguiente caso, para tratar de usar la función while, en el que, por ejemplo, digo, yo no quiero todos los primeros 100 elementos de la secuencia de Fibonacci, sino que quiero los primeros números de la secuencia que sean menores que 100, o sea, que sean números menores que 100. Así que vamos a poner los que queremos, los números de la secuencia Fibonacci que sean menores que 100. Si nos fijamos acá en X, ¿cómo era? Después del 34, bueno, ahora no lo veo, venía, creo que era el 80 y algo, y después creo que ya se pasaba, pero bueno, vamos a fijarnos. Entonces, vamos a cambiar el nombre, en vez de llamarle X, vamos a llamarle Z, vamos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo necesito ir sumando, o sea, primero voy a arrancar con las dos primeras coordenadas de este vector, que serían 0 y 1, así que la vamos a construir concatenando el 0 y el 1. Y ahora lo que quiero es, bueno, mientras, lo mismo que hicimos antes, nada más que, digo, bueno, mientras la nueva coordenada que estoy definiendo sea menor que 100, sigo agregando coordenadas y cuando se pase de 100, paro. Bien, entonces, vamos a tener que definir, o sea, yo querría hacer algo parecido a lo que hicimos recién, nada más que ahora, acuérdense que acá yo ya no voy a tener un vector para la función while, sino que voy a tener una condición. Entonces capaz que lo puedo resolver creando una variable que se llame i, que la voy incrementando mientras se cumpla la condición que queremos. ¿Tá? Entonces, ahora muestro qué creo que quiero decir. Entonces vamos a definir una variable i que tiene que arrancar en 2, o sea, porque por ahora este vector tiene 2 coordenadas. ¿Tá? Entonces tengo esta variable que me dice que este vector tiene 2 coordenadas y lo que quiero decir es que mientras la última coordenada del vector, que sería el vector z evaluado en la última coordenada, que por ahora este vector tiene 2 coordenadas, así que serían 2, mientras la última coordenada sea menor que 100,
voy a hacer lo mismo que hicimos recién. Entonces ahora voy a poner entre corchetes qué quiero hacer. Digo, bueno, me voy a definir una variable que sea nuevo, que es la última coordenada, que tiene que ser la suma de las dos anteriores. Fíjense que para el primer caso, que es cuando i vale 2, quiero que esto sea z1 más, perdón, z2 más z1, que son las dos coordenadas de z, ¿no? O sea, acuérdense que para r, saquemos acá, para r, z es un vector que tiene coordenadas z sub 1, z sub 2, y así sucesivamente, ¿no? Las empiezo a contar a partir de 1. Bien, así que quiero que nuevo sea la coordenada z evaluada en i, que sería 2, más el vector z, la coordenada i menos 1 del vector z. O sea, para el primero estaría haciendo z2 más z1, que sería 1 más 0. Bien, entonces al vector z ahora lo voy a sobreescribir y en realidad voy a concatenar el vector z que había definido antes con la nueva coordenada que se llama nuevo. Bien, y tengo que aumentar, o sea, quiero ahora agregar una coordenada más a este vector, así que voy a aumentar la variable i en 1. Perdón, acá. La variable i en 1. Bien, repasemos qué es lo que queremos. Dije, voy a definir la variable, voy a ir corriendo estas cosas, no, esto ya estaba corrido. Digo, la última coordenada de z es 1. ¿Tá? Como z evaluada en 2 vale 1, que eso es menor que 100, ¿qué va a hacer? Va a definir una nueva variable que se llama nuevo, que va a ser z de 2, que es 1, más z de 1, que es 0, y me crea un nuevo vector, que es z, que me concatena el 0 y el 1 que tenía antes, más la nueva coordenada que se llama nuevo. Y me va a aumentar la variable i en 1. Entonces ahora cuando vuelvo a pasar, ahora i ya no vale 1, i ya no vale 2, ahora va a valer 3. Entonces me dice como z, la tercera coordenada de z, que sería 0, 1, 1, ¿no? Sería 1. Sigue siendo más chica que 100, vuelvo a hacer esto, ¿no? Entonces nuevo va a pasar a ser 1 más 1, así que a z le voy a estar agregando, o sea, va a ser z más 1 más 1, que es 2, y entonces la variable i le vuelvo a agregar 1, entonces ahora i pasa a ser 4, y así vamos a estar repitiendo este bucle mientras la última coordenada de z sea menor que 100. ¿Tá? Vamos a correr este while. Tengan en cuenta que a veces cuando pedimos cosas que como que R tiene que pensar mucho o que tiene que trabajar mucho hasta que se termine de cumplir esta condición, entonces muchas veces nos puede pasar que demora un poco y nos va a aparecer un cartelito de stop acá, y lo que nos está diciendo es que bueno, R está trabajando en ejecutar todas estas órdenes que le pedimos, pero bueno, en este caso son muy sencillitas, entonces lo hizo muy rápido. Entonces si llamamos a ver quién es el vector z, pues le puse con mayúscula, me dice que el vector z está formado por 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, no sé qué, y si se fijan la última coordenada se pasó, y lo que pasó es que justamente se pasó porque yo me fijé hasta la vez anterior. El while se fijó que z evaluado en i eran 89, entonces al z le agregó la nueva, que sería 89 más 55, y era 144. Cuando lo quiso hacer una vez más, ya 144 era más grande que 100 y paró. ¿Tá? Pero claro, en realidad z no me está dando lo que yo quería los primeros que fueran más chicos que 100. En este caso el while me dio uno más. Podríamos arreglarlo poniendo un if acá adentro, pero en realidad también lo podríamos arreglar acá afuera diciendo, bueno, si la última se pasó, borrala, ¿no? Es decir, después que termine de hacer el while, yo sé que a lo sumo se va a pasar un único número que sea más grande que 100. Entonces digo, bueno, lo que voy a hacer es, me fijo, y si la última es más grande que 100, que en realidad ya estoy viendo que sí, entonces la borro. ¿Tá? Y ya de paso entonces usamos la función if que vimos en el laboratorio anterior. Entonces vamos a decir, si
la última coordenada se pasa, ¿qué sería? Bueno, la última coordenada del vector z la podemos identificar como decir, bueno, la última coordenada de z es z evaluada en la longitud de este vector, ¿no? Porque justamente es la última coordenada. Así que digo que si z evaluada en su longitud llega a ser más grande que 100, ¿no? Acuérdense que al if le pasamos una condición. Entonces ahora vamos a poner entre corchetes, si te pasás de 100, entonces eliminame la última coordenada. Entonces vamos a decir, bueno, voy a sobreescribir a z y voy a poner todas sus coordenadas, las primeras, menos la última. O sea que la última sería la longitud del vector de z menos 1. O sea, si se pasa de 100, sacame la última. Y si no se pasa de 100, va a quedar igual. No meto un else, no pasa nada. Así que corremos esta línea. Y ahora sí, si llamamos a z, ahora z tiene todos los primeros números de la secuencia de Fibonacci que son menores que 100. Entonces esto es como un ejemplo que para mí al menos es bastante claro de cuál es la diferencia entre la función for y la función while. La función for me va a repetir lo que yo le pida una cantidad fija de veces y la función while lo va a hacer mientras se cumpla cierta condición. Bien, y con esto terminamos esta primera parte del laboratorio 2.